Evangelio de junio 9, 2017. Del Santo Evangelio según San Marcos. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de Dios? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer que celebrábamos la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, hay una pequeña parte también en el Evangelio de Marcos que no pudimos leer el día de ayer, que corresponde a la parte anterior inmediata de lo que leímos hoy. Y es que un escriba se le acerca para cuestionarle a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y después de escucharlo a él como maestro, lo corrige. Le quiere corregir, haciendo hincapié en que Dios es uno y haciendo hincapié en que Cristo está subiendo una palabra adicional. En uno de nuestros sacrosantos concilios ecuménicos, que solamente son 7, que rigen a la Iglesia Universal, está precisamente la autorización y la definición de la Sagrada Escritura. Y ya, si no mal recuerdo, creo que ya desde, si no mal recuerdo, de Nicea, o el que sigue creo que crece en Éfeso, estamos hablando del siglo IV, queda fijada que el Antiguo Testamento, válido, católico, es precisamente la Septuaginta. No es la Vulgata de San Jerónimo, sino la Septuaginta. Porque Cristo precisamente el día de hoy, o el día de ayer mejor dicho, retoma de la Septuaginta para enseñar. Es un punto muy interesante. Hoy, este trozo del Evangelio tan pequeño, que a veces nos puede costar mucho trabajo, y que muchas veces la mayor parte de los ordenados no nos gusta meternos, pues ni siquiera lo explicamos. Pero parece ser la continuación de lo que sucedió el día de ayer, ¿verdad? Después de que este escriba quiere corregirle al Señor, el Señor, que tiene un sentido del humor tremendo, le pregunta a la gente: los escribas dicen que el Mesías es hijo de David. ¿Cómo puede ser eso? Si el propio David, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Eso en dónde está? En el Salmo 110. Dice que una de las cosas que es muy triste, y les comparto la necesidad de orar, hermanos, son dos. Primero, la inmediata es que nuestras traducciones son pésimas. Casi todo Occidente nos basamos en la Vulgata, que viene del latín y que ya trae errores de traducción. Y no porque se quisiera tener los errores, sino porque simplemente es imposible dejar las mismas palabras con el mismo sentido. Y San Jerónimo trató de dejar el mismo sentido con las mismas palabras. Ahí ya había un problema. Pero si de ahí eso lo multiplicamos por extras para pasarlo al francés y de francés a castellano y etcétera, tenemos más problemas. Pero la raíz de este problema es precisamente que cuando nosotros vamos al seminario, nos da flojera aprender griego y nos da flojera aprender hebreo. El hebreo, en último caso, sería un idioma no tan indispensable, porque como acabo de decir, los documentos oficiales de la Iglesia, canónicos de la Iglesia, están en griego, no en latín. En todo caso, tanto el latín como el hebreo nos serviría para aumentar nuestra erudición. Pero si nosotros pudiéramos, todos los que estamos llamados a explicar la Sagrada Escritura, leer en griego, entonces podríamos explicar pasajes como el de hoy. Esta parte donde dice el Señor: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies, está, como les digo, en el Salmo 110. Pero nos tenemos que remitir precisamente a la promesa de David. Y ese está en el libro segundo, el capítulo 7 de Samuel. Cuando
Dios habla con David a través de su profeta Natán y le dice: de tu casa voy a sacar un renuevo. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Mas no le dice, curiosamente, un hijo tuyo. No le dice: voy a agarrar un hijo tuyo para que sea mi hijo. Aquí uno puede desechar el punto como realmente simple. ¿Qué importa si dijo que era hijo o si no dijo que era hijo? Importa y muchísimo, porque para los escribas y los escolapios, tanto de aquel entonces como nosotros, al hacer la hermenéutica de algo, es decir, el análisis de la palabra, de una serie de palabras, de algo que empieza con un análisis malo, termina con algo malo. Si para los escribas el Mesías iba a ser el hijo del rey, pues fue precisamente lo que se trató de evitar cuando mataron a todos los descendientes, o trataron de matar a los descendientes del rey, cuando la deportación, que ya no pudiera llegar ese Mesías. Pero también eso hacía pensar que si llegaba a aparecer un Mesías y iba a ser parecido al rey David, quedaba la huella del rey David, que había sido un gran conquistador. Y por eso había tales expectativas en Jesús de Nazaret, para poder, como hemos leído todavía en estos días pasados de la Pascua, para que Él expulsara a los romanos, para que volviera a darle la gloria a Israel como un pueblo libre. Pero no es esa la forma en que se ofrece. Simplemente le dice: de tu casa. Ahora, fíjense una cosa bien interesante. Ahí vemos fácilmente que los escribas se equivocan. Y lo dice el Señor. Y lo dice de una manera muy graciosa, muy hermosa, sin tener que, simplemente pregunta. Y si tú te tomas el tiempo para leer las citas y esto, y lo haces en oración, Dios te va a revelar también a ti. De acuerdo a la carta a los Romanos, capítulo 1:3, dice: de la simiente de David. Pero, y aquí el punto es precisamente la paternidad de Jesucristo. Paternidad que se ve de una manera clarísima revelada en aquel episodio de Lucas, el episodio del niño perdido allá en el templo, cuando después de la pregunta directa de la Santísima Virgen: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él contesta: ¿por qué me buscaban? ¿Qué no sabían que tengo que estar en lo de mi padre? Así que al padre legal lo deja por un lado. Revela que el único Padre es Dios. Si es así, que como también lo dice el propio Dios en el capítulo 7, si no mal recuerdo, de Isaías: he aquí que la Virgen concebirá. Y miren que es bien importante la cita precisamente de la Septuaginta en griego. Hopartenon, la Virgen. Porque si nos vamos a la Septuaginta, nada más dice la doncella. Pero en la palabra en griego lo dice muy claro: la Virgen va a concebir. Si la Virgen va a concebir sin ayuda de ningún varón. Entonces, de inmediatamente se ve claro que la Virgen era de la casa de David, de la sangre de David. Y David es en sí un tipos, es decir, ¿en dónde se encarna el Señor? Es descendencia de aquel que, siendo pecador, es capaz de reconocerse y de confiarse en Dios. Ciertamente que el Señor Jesús, el Mesías, viene a darnos una dinámica totalmente diferente de la vida con Dios. Ya no es ningún rey David, ya no es tan solo una persona humana, es humano y a la vez es divino. Y es Él precisamente el artífice de nuestra reconciliación. ¿Cuánto se puede decir del Señor, del Mesías? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Baste decir que Jesús de Nazaret es consustancial al Padre, glorificado como el Padre. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado de tus pies. Dios nos conceda contemplar el amor en el cielo. Dios les bendiga, hermanos.